la salvación. Así, la salvación nada más. Recuerden que Bernabé y Pablo y Bernabé terminaron el primer viaje misionero que habían recorrido parte de Asia Menor. Recorrieron Listra, Iconio, ¿qué más? Bueno, se me fue. Recorrieron todo el primer viaje y regresaron. ¿A dónde regresaron? ¿Cómo se llama? ¿De donde ellos salieron? Antioquía. Después de hacer su primer viaje, regresaron a Antioquía y quedamos con que la palabra dice que se quedaron mucho tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo? No sé, unos 5 años, dicen algunos teólogos. Unos 5 años se calcula que se quedaron, porque el versículo 28 del capítulo 14, de Hechos 14-28, dice que se quedaron, ¿cuánto? Mucho tiempo. Mucho tiempo. No dice específicamente qué tiempo, pero dice que se quedaron mucho tiempo. Bueno, en medio de ese mucho tiempo, estando enseñando ahí, dice que llegaron, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y luego dice el versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y los apóstoles a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley. Ahí nada más. Vamos a ver este tema de la salvación. Es sumamente importante. De hecho, que es lo más importante, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, que vino a buscar y a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, no hay otro motivo por el cual Cristo, siendo Dios, se haya hecho hombre, sino que nos haya venido a salvar. Valemos tanto, nuestra alma vale tanto, hermanos, que dejó su trono de gloria y se hizo hombre. Imagínense, Filipenses dice: y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. O sea, decía el hermano Daniel Chipola una palabra, y sabe que esa palabra siervo prácticamente dice: se hizo un indigente, no tenía nada, no era nadie, era un esclavo, se hizo un indigente. Y sin embargo, dice que lo hizo por amor a nuestra alma. La salvación es sumamente importante. ¿Por qué los discípulos se quedaron mucho tiempo en Antioquía? Para afirmar a los hermanos a que permanecieran en la fe, para que guardaran la salvación que les ha sido confiada. A ver, cada uno de nosotros somos salvos y nos ha confiado. Escuchen bien, tenemos una gran responsabilidad. Nos ha confiado la salvación. Somos salvos, no nos costó nada, porque el que pagó el precio fue Jesús. No nos costó nada, pero sí costó la salvación. Yo les ponía un ejemplo, que un día veíamos a un chico, entonces el chico se sentía así como que limitado, cohibido, y platicando con él decía: es que todos tienen celular,
yo no tengo celular y quisiera un celular. Y entonces mis hijas y nosotros nos pusimos de acuerdo y dije, bueno, vamos a regalarle uno. Y le llevamos un celular, cuídalo. Te lo regalamos, no te cuesta nada, pero cuídalo. Ah, sí, contento, feliz el chiquillo porque había recibido un celular. Creo que como a la semana ya estaba todo roto. Y como a los 20 días ya no tenía celular. Luego le preguntaba, ¿y el celular? No, pues ya no existe. ¿Pero cómo? Si era un buen celular. Pues sí. Entonces nos dimos cuenta que a veces lo que no nos cuesta, no lo valoramos. ¿Cuánto nos costó la salvación? Nada. Lo valoramos. Yo soy salvo, yo voy al cielo y vivo como quiera, total, yo soy salvo. Y pensamos que no costó. No nos costó a nosotros, pero a alguien le costó. Jesús le costó todo, hermano, dio su vida. Hasta la última gota de sangre derramada en la cruz es por amor a nosotros. Y eso tendríamos que valorar, porque yo les conté la situación esta del celular, porque uno dice, uy, qué mala onda. El celular costó para que 20 días le durara. ¿Cuánto nos ha dilatado nuestra salvación? A veces nos acordamos los primeros días, ay, yo amo a Jesús, me rindo a ti, toda mi vida es tuya. Señor, voy a hacer tu voluntad. Y a los pocos días empezamos con que ya no quiero ir, hace calor, hace frío. Voy a llegar un poquito tarde. Y empezamos a no valorar lo que Jesús hizo por nosotros. La salvación es lo más valioso que Dios nos haya dado. Si te sana, qué bueno, pero si no te sana, lo más importante es que eres salvo, tu alma se va al cielo. O sea, lo más valioso no es lo que podamos obtener. A veces decimos, no, pero es que Dios me bendijo y tengo mi casa, como la de la tranquilita, ¿no? Tengo mi casa y tengo mi auto, Dios me ha bendecido. Sí, qué bueno, todo eso es perecedero. Lo único más valioso es la salvación de nuestras almas. Por eso es importante este tema de la salvación. La salvación, hermano, es lo que estaban cuidando los discípulos a la iglesia de Antioquía. Y mire, dice la palabra de Dios que cuando estaban allí ellos enseñándoles, discipulándolos, de pronto vienen unos que vienen de Judea. ¿Cómo se les llaman los de Judea? Judíos. La palabra judíos viene de Judea. Judea viene del nombre de ese lugar, se llama Judea, porque uno de los patriarcas se llamaba Judá. ¿Por qué no lo saben ustedes? A ver, ¿cómo se llamaba? Judá. Esa tribu se asentó en Jerusalén, todo abarcó, se conocía como la tribu del sur. Y en Jerusalén vivieron los levitas, los sacerdotes. Entonces eran dos tribus en uno. Por eso cuando se apartó el reino de Israel, se conocía como el reino del norte. Israel fueron 10 tribus y 2 tribus se quedaron en el reino del sur, que es el reino de Judá, a donde estaba Jerusalén, y allí estaban los de Judea y los levitas. Son de las 2 tribus. Entonces, de aquí de Judea viajan a Antioquía unos creyentes. Y cuando llegan allí, empiezan a enseñar que dice que es necesario circuncidar a los cristianos. Hay quienes circuncidan a los niños desde pequeños en los hospitales, sanatorios, pero lo hacen por higiene, no lo hacen por pacto. En la Biblia, cuando aparece la circuncisión, se la dio primero a Abraham, después se le ordenó a Moisés y al pueblo de Israel.
Pero ahorita vamos a ir viendo. Porque dice aquí, escuchen bien esto, quiero que vean el versículo 1. Versículo 1, por favor. Dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme ¿a qué? Al rito. Recuerden, es un rito. Conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vean, y dentro del ámbito cristiano, hermano, hay otras tantas cosas. Por nosotros nos podemos espantar de los de Judea. Pero dentro del ámbito cristiano, algunos dicen: si no te bautizas, no eres salvo. Si no hablas en lengua, no te vas al cielo. Si no diezmas, te vas a ir al infierno. Y así cosas que no ayunas, no oras, no eres salvo. No, sí somos salvos. El detalle, yo siempre les voy a decir, lo que hacemos no lo hacemos para ser salvos. Porque, a ver, repítame Efesios 2:8, a ver quién se lo sabe de memoria. No es un texto que usted lo tiene que saber sí o sí, porque es el A del cristianismo. A ver, ¿cómo dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Esa palabra don quiere decir regalo. Esto es un regalo de Dios. Si es un regalo, no te cuesta nada. Si le costó a alguien, no te cuesta nada. Pero es por gracia. Por eso yo les he dicho, cuando alguien te regala algo, ¿cómo dices? Gracias. ¿Por qué? Porque no te costó. ¿Verdad que sí? Bueno, la salvación es por gracia. No haciendo ritos. Hermano, es triste ver en el ámbito cristiano todavía hay muchos que se han convertido al cristianismo y quieren judaizar. ¿Han visto en templos cristianos la estrella de David? ¿Han visto el candelabro? Todo eso son símbolos del judaísmo. Y es que caen en el extremo de que no, es que si tú no lo practicas, pues no eres salvo. A ver, ¿cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia. Y vienen los judíos y dicen: no, espérate, es que si tú no haces el rito de la circuncisión, no eres salvo. Y subraya esa palabra, rito. Porque, hermano, en el ámbito espiritual nos llenamos de ritos. Hay mucha gente que tiene ritos. Fuimos a un sepelio y les comentaba yo que en algún momento nos dijeron: agárrense de las manos, y nos agarramos de las manos y nos vamos a orar por la familia, no sé, o sea, y de pronto dice: chifla, habla, haz algo, haz un ruido para que encaminemos el alma de nuestro familiar hacia el cielo. Y esa es una costumbre hindú. Y sin embargo, en los que se dicen cristianos, porque también católico se llama cristiano, en el cristianismo meten todo eso. No, todavía peor, que van a levantar su alma, su espíritu, durante 9 días con rezos. ¿Qué son esas cosas? Ritos. Y son hasta mentirosos, porque cuando le dicen a la gente: ya, tu familiar ya está por el Señor, está descansando. Y luego con que vamos a levantarlo, o luego con que vamos a orar, luego con que vamos a ponerle luces para que lo guíe en el camino, velas, veladoras. Y luego lo más me sorprendió, porque le pusieron agua para que tome su camino. Dios del cielo. El agua es para nuestro cuerpo físico, pero el alma, que dijo Jesucristo: que tenga sed, venga y beba de mí, y beba de mi espíritu, del espíritu. Eso hablaba, dice, del espíritu que había de dar. Pero está hablando de agua, el alma no. El alma no se alimenta de agua, hermano.
pero son ritos. Y lo más triste, hermano, a veces nosotros decimos que somos cristianos y que creemos ya que somos salvos, pero a veces estamos orando para ser salvos. Todavía nos quedó los vestigios del romanismo, que nos dijeron: hay que hacer una caminata, hay que ir de rodillas, hay que hacerle ritos a X imágenes para poder ser salvos. Nos quedó todo eso y a veces nosotros lo traemos al cristianismo. Quiero que vaya al libro de Hebreos, por favor. En el libro de Hebreos, a ver, déjenme ver, Hebreos, ya se me movieron. Tengo problemas a veces con esto de que lo muevo tantito y se me va. Pero bueno, Hebreos 8:13. Hebreos 8:13, por favor, quiero que vean ustedes ahí. La circuncisión fue un pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Miren, vamos a ver ahorita lo que dice Hebreos. A ver, ¿ya lo tiene? Lo leemos 8:13. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está, ¿qué cosa? El pacto con la circuncisión no salvó a nadie. El pacto de la circuncisión no salvó. Vamos a ver, esto está en el libro de Génesis, cuando Dios habló con Abraham. Génesis 17:10. Escuchen bien esto. Es un pacto, la circuncisión es un pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a ver, dice en el Génesis 17:10, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Escuchen bien esto. Cuando Dios le ordenó a Abraham a que hiciera un pacto, él y su descendencia, es porque se entraba en pacto con Dios. Al quitarle el prepucio, le quitaban el cuerito del prepucio del hombre, ese hombre entraba en pacto con Dios. Les he dicho que incluso en el matrimonio esto es importante, porque luego mucho nuestra sociedad habla mucho de la virginidad de la mujer, que porque es el pacto con el hombre, y es cierto, pero también el hombre tiene que hacer un pacto con Dios. El hombre tiene un pacto con Dios. Todo hombre de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, le dice: tú, hombre de Dios. La palabra de significa pertenencia. Entonces, cuando un hombre era circuncidado en su pene, era circuncidado, entraba en pacto con Dios, era de Dios. A ver si se acuerdan. Los hombres que se circuncidaban entraban en pacto con Dios. Por tanto, ya no se le exigía que llegara virgen porque estaba de Dios, y si era de Dios tenía que llegar virgen al matrimonio, porque era de Dios. No iba a andar fornicando, no iba a andar adulterando, porque es de Dios. Y la mujer se pedía que llegara virgen también. ¿Por qué? Porque hasta entraba en pacto con el hombre y entraba en pacto con Dios. ¿Sí? ¿Todo pacto con qué se celebra? Sangre, así dice la Biblia. No hay pacto sin derramamiento de sangre. Cuando el hombre era circuncidado, había derramamiento de sangre íntima. Por primera vez con el varón hay derramamiento. Entonces, este pacto que Dios hizo con Abraham dice que era para todo varón de entre su descendencia. Dice el 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí. O sea, la circuncisión era un pacto. Recuerden eso. Pero Hebreo nos dice que cuando el antiguo pacto es viejo, está por desaparecer.
Entonces, ¿cómo le llamamos al Antiguo Testamento? Antiguo Testamento, ¿verdad? Antiguo pacto. Hay un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el pacto que Jesucristo hizo con derramamiento de sangre en la cruz. Él derramó su sangre y no derramó unas gotas, derramó hasta la última gota de sangre para salvarnos. Ahora, quiero que veamos en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 15 y 16. Quiero que vean, porque cuando llegó la ley de Moisés, su esposa Séfora, le dice que tenía que circuncidar a su hijo, y después recibe la ley de Moisés y le ordena al pueblo de Israel que tenía que circuncidarse, entrar en pacto con Dios. Pero me llamó la atención porque en ese pasaje de Deuteronomio 10:15 dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros entre todos los pueblos como en este día. Dice, circuncidad, pues, ¿qué cosa? Escuchen bien esto. Ya no está hablando del miembro viril del hombre. Está hablando de ¿qué? ¿Qué tenía que circuncidar? Escuchen bien esto. La circuncisión, en el mensaje que ustedes van a encontrar en la Biblia, es que ese puerito, el pecado, porque se consideraba inmundo, sucio, para que lo entiendan, sucio. Al quitarse eso sucio, entraba en pacto con Dios. Ahora, cuando aquí dice, circuncidad pues vuestros corazones, ¿qué está diciendo? Hay que sacar lo sucio de nuestros corazones para entrar en pacto con Dios, porque hemos sido, le dice al pueblo de Israel, aquí le están diciendo al pueblo de Israel, han sido elegidos, han sido amados por Dios. Dios es santo. Saquen lo sucio de sus corazones. Entren en pacto con Dios. Pero hermano, esto era imposible, porque les voy a decir, la circuncisión en el prepucio del hombre, eso lo podía hacer el hombre porque es algo externo. Pero ¿cómo circuncidar el corazón? A ver, ni los cirujanos lo pueden hacer. ¿Cómo sacar lo sucio, lo inmundo del corazón del hombre? Porque ¿de dónde salen las malas cosas? A ver, ¿de dónde? A ver, vamos a ver. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 19 y 20. A ver, ¿de dónde sale? ¿Dónde está lo malo? ¿Por qué dice circuncidar nuestros corazones? A ver. Mateo 15, 19 y 20. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde sale lo malo? Del corazón. Cuando Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, circunciden su corazón, saquen lo inmundo, sáquenlo. Estaban hablando de todo eso. ¿De qué? Dice ahí, blasfemias, falsos testimonios, hurtos, fornicaciones, adulterios, homicidios, malos pensamientos. ¿Eso en dónde está? Y dice, Dios le habla al pueblo de Israel, dice, a ver, ustedes se circuncidan y ya entran en pacto, circuncidan su prepucio y ya entran en pacto conmigo. Pero su corazón sigue siendo inmundo. Hay que circuncidar nuestro corazón. Vuelven a ver el Deuteronomio capítulo 36, por favor. Vuelve a repetirles otra vez Dios al pueblo de Israel. Dice, escuchen bien, dice, y circuncidará Jehová. Aquí no dice que circuncidó, sino dice circuncidará. ¿Está en tiempo? Futuro, ¿verdad? No es que ya circuncidó. Primero les pidió, circunciden ustedes, no pueden. ¿Quién lo va a hacer? Dios es el único que puede sacar lo inmundo de nuestros corazones. Es el único. Por eso dice, circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. A ver, ¿qué hizo Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús? Limpió nuestro corazón, sacó toda, nos circuncidó.
y entramos en pacto con Él. Los quitó todo. A ver, ¿cuántos de aquí son santos? No se lo creen, a ver. ¿Cuántos de aquí son santos? ¿Por qué? Porque nos quitó toda inmundicia de nuestros corazones. Aunque la gente nos vea y dice, pero ¿cuál santos? Hermano, somos santos por nuestra fe en Jesucristo. Por la fe en el sacrificio de Jesucristo somos santos. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? ¿En dónde lo dice? Hebreos capítulo 10, versículo 14, ahí lo dice. No vamos ahí. Bueno, entonces aquí dice, escuchen bien, circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. A ver, ¿para qué nos limpió Dios nuestro corazón? ¿Para qué? ¿Verdad que sí? Porque nadie puede amar a Dios estando sucio, hermano. Dios no tiene comunión con la inmundicia. No, Él es santo. No cantábamos ahí en ese momento, el canto hace un momento, ¿cómo decía? ¿Cómo cantábamos? Canta la creación, santo. Santo por siempre. Yo quería oír el coro, a ver. Pero hermano, necesitamos nosotros entender que Dios quitó la inmundicia para que nosotros le amemos. Porque solamente aman a Dios los que son salvos. Los que son salvos. La circuncisión no es necesaria, ahorita vamos a ir viendo. Es un rito. ¿Cuántos ritos hace la gente, hermano? Yo estaba viendo aquí cuando estuvimos en diciembre, el día 12. Una de rituales. He ido a los sepelios, en cada lugar los sepelios son diferentes. Cada lugar los sepelios son diferentes. Y fui a uno aquí en Orizaba, madre mía, se echó un rollo el guate y cantaban y luego le decían a los familiares, háblale a tu mamita, dile que estás con ella, dile que te cuide. Dice que los muertos no tienen nada. La Biblia dice que no tienen nada que ver con esto. Se fueron. Ya no, nada de que, ay, me están cuidando desde el cielo. No, si está en el cielo, qué bueno. Pero no te va a cuidar. El que te cuide es Dios, si es que crees en Él. Con tu familiar no. Él no tiene nada que ver con este mundo ya. ¿Sí? Entonces, abusados porque hay muchos ritos. A ver, quiero que veamos en el libro de Gálatas, Pablo habla algo con respecto a esto. Dice, abusados porque así como en la iglesia de Antioquía se metieron los judíos y enseñaban, si no te circuncidas tú no eres salvo. Abusados. Pablo llega a decirle a los Gálatas, mira lo que les dice. Gálatas capítulo 2, versículo 4, dice, y esto a pesar de los que gozaban, falsos hermanos, escuchen bien, porque se critica mucho y se habla mucho de falsos pastores, falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, y sí los hay, porque si hay verdadero, tiene que haber falso. Pero aquí Pablo habla de falsos, ¿qué? Introducidos, de esos falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entran para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hermano, hay hermanas que no se sienten bien porque se ponen pantalón, porque su libertad la redujeron a esclavitud. No, es que si no, no entras al cielo. Un día me llegó un hermano y me dice, esas hermanas que se hacen un chongo aquí en la cabeza, la serpiente la tienen enredada aquí, eso no va a entrar al cielo. Se ponen pantalón, se pintan, eso no van a entrar. ¿Dónde dice? No, lo dijo el hermano fulano. Le digo que lo diga el Papa. La Biblia no lo dice. En Cristo Jesús somos libres. Es más importante tu actitud, tu testimonio, que tu vestimenta. Ahora, si puedes y si lo haces por temor a Dios,
tu vestimenta, también hazlo para la gloria de Dios. Porque la Biblia dice, todo lo que hagamos, hacerlo como, ¿como para qué? Bueno, entonces, hagámoslo para el Señor. A ver, eso dice en donde Colosenses, ¿qué? A ver, recuérdenme. Colosenses 3:17, a ver. Colosenses 3:17. Todo lo que hagamos, dice, hagámoslo, dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de todo lo que tengamos que hacer. A ver, ¿cuál es la obra que nos salva? A ver, rápidamente, a ver, díganme, ¿cuál es la obra que nos salva? ¿Qué obra tenemos que hacer? Perdón, ¿cuál es la obra? ¿Qué obra tenemos que hacer para que nos salve? Creer en Dios, a ver, rápidamente. ¿Perdón? La obra de Jesús. Porque lo importante es la salvación, recuerden eso. Miren, vamos a ver algunos textos en el libro de Hechos 16:30. Después lo vamos a estudiar esto, pero dentro de 20 días, primero Dios lo vamos a estudiar. Pero yo quiero que vean ustedes, Hechos 16:30. Ustedes el contexto está hablando aquí de cuando Pablo es encerrado en la cárcel porque andaba predicando el Evangelio. Y entonces hay un temblor, se abren las puertas de la cárcel y el carcelero al ver eso se iba a matar. Y cuando se iba a matar le dice Pablo, le dice, no te mates, aquí estamos. Aquí están todos. Entonces él se acerca, ¿qué debo de hacer? Entonces, porque todo mundo piensa que hacer algo le da derecho a entrar al cielo. Hasta nosotros, hermano. Ay, no, yo ayuno mucho. No, yo. Y todos pensamos que haciendo algo nos salvamos. Porque enseñó eso. Que hay que hacer para entrar al cielo. Y luego cuando se muera, este era tan bueno, no hizo nada más, seguramente se va al cielo. Si no tiene a Cristo, hermano. Porque miren lo que dice aquí. Dice el carcelero, a ver, el 30 dice, sacándole, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si se hubiesen encontrado los judíos, circuncídate, da ofrenda, da diezmo, empiezan a vístete de tal manera. Vente como vale que trae aquí su... Porque los judíos se ponen acá su quintita. Esa no es una kipa, es una boina, ¿va? Bueno, pero vente así como vale. No, aquí se sonroja. Pero los judíos, judaizar, se ponen acá una kipa, se pelan acá, se rapan la cabeza y se ponen aquí una kipa. Y ya eso está judaizando. Es tremendo, pero hermanos, yo les quiero decir, un día venía yo de Chocamán en el autobús para Córdoba y de pronto se sube un hermano y me dice, alabado sea Dios, siervo, gloria a Dios, qué gusto verte. Y yo lo conozco de tiempo, ¿no? Dice, Yeshua te bendiga. Y le digo, gloria a Dios, hermano, qué bueno. Y dice, ¿sí sabías tú que el nombre correcto del Señor Jesucristo es Yeshua? Digo, sí, también mi nombre es Pietros, Pietrini, Pietro. Le digo, pero aquí así, a simple mexicano soy Pedro. No, pero Yeshua. Y le digo, sí, hijo, pero es que Yeshua, el nombre es en hebreo. Pero Jesús en mexicano está bien, porque en el español es Jesús. Si quieres hablarme hebreo, pues háblame hebreo, pero en español es Jesús. Y dice, no, es que, y me empezó a hablar del nombre de Jehová. No es Jehová el nombre de Jehová. Había ido a 2 o 3 reuniones con los cristianos mesiánicos, se llama. Cristianos mesiánicos. Y ya venía hablando algunas palabras en hebreo y pensaba que eso era todo. Le digo, es lo mismo, hijo. No. Jehová lo pronuncian, a ver si me fue el nombre.
la pronunciación de Jehová en hebreo, pero es Yahweh. Así Yahweh. Yahweh. No, Yahweh. Le digo, sí. Pero es en hebreo. Es como los católicos dicen, no, es Yahvé, no es Jehová. Y yo les vuelvo a decir lo mismo. Es que mi nombre es Pietrini, se oye más bonito en italiano. Pietrini o Pietrovich. A mí que me encanta en esos dos. Yugoslavo, Pietrovich. Entonces, me gusta. Pero le digo, a ver, Yahweh es en hebreo, Yahvé es en latín, Jehová en español. Y es el mismo nombre. Quiere decir, yo soy, el que soy. Nada más. No andemos ahí con, ¿por qué le saqué esto? Porque, hermano, hay cristianos que dicen, no, porque, hermano, ¿a dónde está la menorá? La menorá. Usted no tiene la menorá, hermano, y nosotros los cristianos tenemos que... ¿Qué es la menorá? ¿Alguien sabe qué es la menorá? El candelabro. Ah, sí, Candelabro de 7, como 7 velas. 7 luces, por los 7 espíritus de Dios. Eso estaba profetizando. Todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se circuncidaban. Hoy nosotros fuimos circuncidados en nuestros corazones. Entramos en pacto con Dios cuando creímos en Jesús. Pero queremos entrar en ritos judaicos. Hermano, no te salva nada de eso. No te salva. La salvación la da el sacrificio de Jesucristo. Ok, vamos a avanzar, porque si no... A ver, ¿qué dijo esto? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál era la respuesta? A ver. Cree en el Señor Jesucristo. Y cuando tú crees, serás salvo. Tú crees. Eso es. Déjate de ritos. Vamos a creer en Jesús. Vamos a creer en su sacrificio. Pero creer no significa ser una basura, hermano. Creer significa empezar a hacer lo que Él dice. Porque uno confunde. No, yo ya creí y no hace nada de lo que Dios dice. Ya hice la oración. No. Qué bueno. Pero ese es el inicio. Creer significa, decía el hermano Daniel Lerrano, hay que ponerle pies a la palabra. ¿Quién le va a poner pies a la palabra? Quiere decir, hay que vivir lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí me entiende? Entonces no agarremos y digamos, yo sí creo. ¿Y qué haces? Pues lo que el mundo hace. Entonces no le crees a Dios. Mire, Mateo 19:16, por favor. Dice, Mateo 19:16, dice que viene un joven, dice, entonces vino uno de los que le dijo, maestro bueno, qué bien haré. El concepto de hacer para ser salvo está tan arraigado en el judaísmo porque ellos les fue dado la ley que tenían que hacer para hacer méritos para ser salvos. Y sin embargo aquí nosotros no, hacemos porque ya somos salvos. A ver, recuerde esto. Hago buenas obras porque ya soy salvo, no para ser salvo. En el libro de Efesios 2:10 dice que las obras que Dios había preparado de antemano para que andemos en ellas. Pero no es hacer obras para ser salvos. Somos salvos y hacemos obras porque amamos a Dios, porque nos amó primero. Pero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, escuchen bien esto, le dijo, ¿por qué me llamas maestro? Y esto es porque había una herencia de por medio, dice, ninguno hay bueno sino Dios, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué cosa tienes que hacer? Ya, te perdonó, te circuncidó tu corazón, ahora guarda los mandamientos de Dios, permanece en Él. Mire, vamos rápidamente a Lucas capítulo 10, versículo 25. Voy a darle algunos textos rápidamente, porque si no me da tiempo, mirá, ya se nos fue el tiempo, y apenas el primer versículo estoy explicando. Bueno, Lucas 19:25 dice,
Lucas 10:25, perdón, 10:25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro, ¿haciendo qué cosa? Vean, el judaísmo siempre tenía esa idea. Y usted platica con un católico, incluso con los testigos, ¿por qué andas predicando? No, o sea, para ganarme mi salvación. ¿Tú no eres salvo? No, yo no, por eso estoy predicando. Es cierto, es un lugar aquí. Ellos se van a un lugar aquí en la tierra. Se van a quedar en la tierra, pero se van a ganar la tierra si predican. Y hermanos, nosotros no. Nosotros creemos en la obra perfecta de Jesucristo. Él nos salvó. Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué haríamos para nosotros heredar la vida eterna? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Jesús. Ahora, creer en Jesús significa guardar sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, vamos rápidamente a Job 25:4, desde el antiguo pacto, imagínense, porque muchos dicen, no, es que la gracia es de nuevo pacto, sí, pero ya estaba muy oculta a lo mejor en el antiguo pacto. Pero miren, dice Job 25:4, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo se justifica el hombre que nace de mujer? A ver, ¿cómo se justifica? Con la circuncisión. Por la fe. Por la fe. A ver, ¿qué más? A ver, ayúdenos, hermana, ¿por qué por la fe? Por creer. Porque Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo nos justifica, hermano. Por eso nosotros somos santos, hermano. Pero aprovechemos Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe. No te justifica tus obras, es tu fe en la obra de Cristo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y aclara muy el escritor de Romanos, por medio de nuestro Señor Cristo. No hay obra nuestra. Tu obra más excelsa que quieres presentarle a Dios, porque Dios, yo soy bien bonito, Señor, mira. Eso es una inmundicia delante de Dios. Así dice Isaías. Que toda obra de Cristo. Dice, son como trapos de inmundicia. Lo he explicado esto. Les he dicho, trapos de inmundicia, cuando habla de trapos de inmundicia, habla de toallas sanitarias. Porque antiguamente las mujeres usaban pañitos cuando su menstruación venía, se ponían pañitos. Esos trapos ya sucios se consideraban trapos inmundos. Y entonces, cuando el profeta Isaías dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, son como esos trapos, hoy, trasladándolo a la actualidad, diríamos, nuestra mejor justicia son como toallas. Esa es la mejor, perdón, de Isaías. Está en Isaías, pero ahí se los dejo de tarea, no sé qué, ¿no? Isaías 64:6 es el de trapos de inmundicia. Entonces, no hay obra nuestra que nos haga aceptos ante el Padre más que la obra de Cristo, por Cristo. Por eso ustedes cuando leen Efesios capítulo 1, les he dicho, del versículo 3 dice, en Cristo somos bendecidos, en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo tenemos todo, en Cristo estamos en la gracia, todo es en Cristo. Y aparece cuando menos 11 veces en Cristo. La palabra en es dentro. Si tú estás en Cristo, no hay una religión. Porque yo aquí siempre te he dicho, no eres salvo porque vengas acá. Eres salvo porque estás en Cristo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Por eso nadie nos puede condenar. No, pero es que tú te pintas. Y hay dos peligros, y aquí se los hago mención. A ver, hay dos cosas que tenemos, dos enemigos dentro de la iglesia. Uno es el legalismo, como los judíos. Legalismo es hacer leyes, conceptos o preceptos de hombres. Eso es legalismo. Y el otro es libertinaje. Recuerde, esos son los dos enemigos de la iglesia. El legalismo. Legalismo es aquella hermanita, no te pones el velo, no eres salvo, no vas a ir al cielo. Además, tu vestido tiene que estar, tu ropa tiene que estar hasta acá, tu manga hasta acá. Y tu lengua, no, eso no va.
Bueno, hermanos, eso se llama legalismo. Hacer un concepto de hombre ley de Dios. Eso es legalismo. Pero cuidado, está al otro extremo. Libertinaje. Ah, no, yo soy libre. ¿Quién me va a juzgar y por qué? Y puedo andar como quiera. No, cuidado. Ahí está la palabra de Dios, que es la regla de fe más alta para cualquier hombre, para cualquier ser humano. La palabra de Dios. Entonces, nuestra vestimenta tiene que ser como dice la Biblia. ¿Alguien sabe cómo dice la Biblia que tiene que ser nuestra vestimenta? Está en Timoteo. La mujer vista decorosa. Decorosa y honesta. Decorosa y honesta. Ahora, por favor, lo que usted entienda decoroso y honesto, hágalo en temor a Dios. Les platico rápidamente, un paréntesis aquí. Un día estaba yo predicando y llegó una joven en la reunión. Nos reuníamos allá en la avenida 2, no sé a qué te refieras. Y yo bajaba la vista, veía cosas que no tenía yo que ver. Entonces, pero me acuerdo mucho que al terminar la reunión me dijo, ¿cómo me ve usted? Y se daba la vuelta. Era una edecán que trabajaba en SEA. Me dijo, ¿cómo me ve? Le digo, bien. Digo, ¿por qué me lo dices? No, dices que vengo de trabajo, soy edecán. Y entonces me invitaron a la reunión y vine acá. Digo, no hay problema, güey. No, pero es que me siento mal. Digo, dice, ¿usted qué me dice de la ropa? Y le digo, aquí está la Biblia. Y le enseñé el texto de Timoteo, cuando dice que la mujer tiene que vestir honesta y decente. Y le dije, lee esto en tu casa, aplícalo en tu vida y eso es todo. Y eso fue un viernes, reunión general. El sábado teníamos reunión de jóvenes. Sábado, 4 de la tarde llega. Era la primera en llegar. La primera muchacha en llegar. Llegó y hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bien feliz la chica porque había entregado su vida a Cristo, había conocido al Señor, maravilloso, maravillada de todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Entonces me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Dice, ¿cómo la ve? Ahora sí, honesta y decentemente. Y cuando la vi, dije, para mí no había honestidad, no había decencia, pero ella consideró que eso era. Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué os hago esto? Dios trabaja en la vida de cada uno. No seamos legalistas, no le impongamos. Porque si yo la hubiera agarrado, ¿sabes qué? Inmunda esta, salte y vete y regresas cuando estés santificada, se hubiera perdido. Sí. ¿Sabe qué? Hoy es una chica, me gusta dar este testimonio, porque hoy es una mujer, de aquel entonces era una chica. Hoy es una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, sirve a Dios. Y digo, gracias porque el Señor hizo. A ver, ¿cómo dice Filipenses 1:6? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien sabe Filipenses 1:6, por favor? No me digan que no se lo saben. ¿Cómo dice Filipenses 1:6? Dice, el que comenzó. La buena obra. El que comenzó. ¿Quién comenzó la obra en su vida? A ver. Dios. Dice, Él, solamente Él. ¿Qué cosa? ¿Él qué va a hacer? Él la va a perfeccionar. No yo, no el predicador, no el hombre. Es Él el que la va a perfeccionar. Porque la obra es de Dios. No es obra de ningún hombre. La obra es de Dios. Y cuando Dios trabaja en la vida del hombre, de las personas, hermano, eso permanece. Porque es obra de Dios. Pero si imponemos, hermano, eso fracasa. Entonces yo les invito a que no caigamos en, les dije, legalismo. Y después ya se vestía de largo. Si actualmente ella viste vamos a decir, con ropa muy holgada, muy elegante la chica, pero yo nunca le dije, quítate o ponte, no. Es Dios quien perfecciona la obra que Él inició en cada uno. Amén. Entonces, esto yo quiero que lo diga muy claro porque
o caemos en el legalismo o caemos en la libertad. Son los dos enemigos de la iglesia. Y no tenemos ni lo uno ni lo otro, sino tenemos que estar en la libertad que Cristo nos hizo. Porque vino a hacernos, Cristo vino a hacernos libres. Amén. Hasta lo cantamos: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado. Bueno, entonces, quiero que recuerden esto. Vamos al libro, escuchen bien esto. Pablo, en ese momento cuando los judíos se manifestaron en la iglesia de Antioquía, dice que él y Bernabé contendieron, no solamente contendieron, sino que más hicieron. A ver, ¿alguien recuerda de dos palabras que dice ahí? Tuvieron una discusión y contienda. Tuvieron una discusión y una contienda, dice, no pequeña. Escuchen bien eso, porque Pablo y Bernabé, les digo, contendieron con los judaizantes. Dice aquí, Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 4. Escuchen bien esto, porque les digo, Pablo y Bernabé contendieron con los judaizantes para combatir ese legalismo. Porque hay que combatirlo, hay que enfrentarlo, hermano. Yo les puedo decir aquí, hermano, de verdad, si alguien empieza con que no, hermana, no te pongas pantalón, o hermano, córtate el pelo porque te usas el pelo largo, eso no nos da santidad ni nos da salvación. ¿Sí? Y lo tenemos que combatir. Pablo y Bernabé dicen que contendieron con los judaizantes. Del versículo 2 de Hechos 15, ahí lo dice. Ahora, ¿por qué? Mire, dice Pablo, dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, porque todo eso es de la carne, dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo, dice el apóstol, más. Escuchen bien, dice, circuncidado. ¿Qué cosa? Recién nacidito. Recién nacidito. Yo fui circuncidado. O sea, no me vengan aquí con que hay que circuncidar porque... No, yo fui circuncidado al 8º día de nacer. Luego dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y luego dice, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué cosa? A ver, ¿qué eran los que llegaron? Fariseos. Y dice, yo, si tengo que gloriarme en la carne, yo soy fariseo también. Fui circuncidado, o sea, eso que ustedes vienen hablando, yo lo viví y él no era yo salvo. Porque la salvación no lo da los ritos. La salvación lo da la fe. Recuerden eso, por favor. Es sumamente importante porque les digo, en una congregación, una ocasión dijo un hermano, a ver, ¿cuántos de aquí son salvos? Y recuerdo que este hermano, este predicador me felicitó porque solamente los jóvenes de la congregación que iban de nosotros son los únicos que se mantuvieron firmes hasta el final diciendo, somos salvos. Pero a la cuarta vez que el pastor, el predicador les dijo, yo no creo que ustedes sean salvos, bajaron la mano y no más. Y los de la congregación de aquí se siguieron manteniendo firmes, somos salvos. Y después me habló y me dijo, el hermano José, se llama José, no recuerdo qué, Pepe, le decíamos, Pepe. Hermano José me habla y me dice, ¿sabes qué? Me doy felicidades, porque los jóvenes sí saben que son salvos por convicción. Y le digo, les hemos enseñado la palabra, que la salvación no se obtiene por obras, la salvación se obtiene por fe. Y mire, Pablo eso es lo que hacía con la iglesia, por eso estaba enseñando a la iglesia de Antioquía, no es por obras, es por fe. Y llegan los judíos y les dicen, no, esperen, se tienen que circuncidar, porque si no, no es salvo. Y dice que le batieron algo pequeño. Vean el versículo 2, por favor, de Hechos 15:2, a ver, veanlo, por favor. ¿Cómo dice que hicieron? Dice, como Pablo y Bernabé que tuvieron una discusión y contienda, no pequeña. Discusión es hablar, pero contienda no, es por esto. Aquí dice, eso es contender. Tú me dices esto, aquí está, la Biblia dice esto. Sí, dice no pequeña.
no fue pequeña. Porque hermano, cuando tú tienes que defender tu salvación, tu santidad, hazlo con ahínco, con entrega, con decisión. Nada de que estás balbuceando en ti. Creo que el pastor dice que... ¿Cómo dice? El pastor no dice nada. Lo que la Biblia dice, hermano. Lo que Dios dice en su palabra. Puedes hablar con los testigos de Jehová, con los mormones, con los de la luz del mundo. Puedes hablar y decirles, esto es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Bernabé y Saulo, ¿no? ¿Sí o no? Dice que tuvieron una discusión, ¿no? Pequeña. Dice, con ellos. Y bueno, tanto que se dispuso. Cuando no se puede, ¿qué hay que hacer? Hay que ir con las autoridades. ¿Dónde estaban las autoridades? Los apóstoles se habían quedado, después de la persecución, se quedaron en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Qué hicieron? Pues vamos a ver a los apóstoles, a las autoridades. Cuando no puedas algo, ¿a quién tienes que ir? A tus autoridades. No vayas a ir con el hermanito que está todo carnalote y te va a decir, no, sí, hombre, hazlo, total. No. Ve con tus autoridades. Ellos son los responsables de tu vida espiritual. Por eso Pablo y Bernabé dijeron, no, ¿saben qué? Esto no se tiene que quedar. Nosotros decimos así, pero no se tiene que quedar así. Vámonos a Jerusalén. Ahora usted dice, a lo mejor aquí, nuestra autoridad puede estar en México y dice, pues me voy a México, aborda un autobús y sale. Mañana está allá. Pero estar en Antioquía, a ir a Jerusalén, hermano, era un mínimo, según algunos teólogos comentaristas, dice, mínimo 14 horas caminando. Buena que Pero a rajatabla. 14 horas, hermano, caminando. ¿Y usted cree que era fácil? No, por eso dice que la iglesia lo encamina. Eso de encaminar a los apóstoles para que fueran a Jerusalén. Hermano, habla de que les proveyeron. Llévate para tu taco, a ver qué más necesitas. No nada más vete a solucionar el problema. No. ¿Cómo me acuerdo de verdad esto? Lo digo porque ahorita soy de pastor, algún día alguien más estará de pastor. Pero cuando usted solicite los servicios de alguien, hermano, por favor, sea compasivo y apoye a sus autoridades. Imagínense, hay una persona, se lo voy a decir así, hay una persona que va a una congregación 11, 12 de la noche, me hablaba, Pedro, por favor, apóyame, ven, necesito ayuda. Y yo estoy para todos, la verdad, yo les sirvo a todos. Y allá iba yo, pues que su hijo, que se había encerrado, que los quería matar, había agarrado un cuchillo. Después con que su hijo estaba haciendo ritos satánicos y los quería matar. Varias veces fuimos. Otra vez tenían problemas de matrimonios ellos y bueno, ahí estábamos. 2 de la mañana nos llamaron. Ahí nos tienen atravesando el barranco, ahí en la oscuridad. Terminamos 4 de la mañana. Ya nos vamos, ya todo solucionado, ya nos vamos. ¿Tienen coche? Nosotros en ese entonces no teníamos coche. Caminando teníamos que atravesar. ¿Ustedes creen que nos dijeron, los llevamos? ¿No? Ay, gracias, hermano. Qué bueno, gracias que vinieron. Y ahí nos vamos, caminando, hermano. 4 de la mañana. No hay problema porque estamos para salir. Pero me llama la atención que la iglesia de Antioquía dice, los encaminaron, ¿sí o no? ¿Está ahí? ¿Qué quiere decir eso? Que les digo, los apoyaron, fueron con ellos. Hay hermanos que incluso antes que íbamos a eventos o eso decían, no puedo ir, pero voy con usted. Y nos apoyaban. Pero hay hermanos y quieren que el pastor a veces se prepare, quieren que el pastor pero no hay. Hermanos, tenemos que nosotros aprender. Aquí iban a solucionar un problema de la iglesia. Iban con las autoridades. Pues vamos con las autoridades. Los diálogos. Y mientras iban por el camino, iban hablando de lo que Dios estaba haciendo. Dicen que pasaron por, a ver, vean lo que dice ahí. Fenicia y Samaria. Pasaron por Fenicia y Samaria. Y en lugar de ir corriendo a Jerusalén, pasaron ahí y les iban testificando, les iban hablando que se están convirtiendo los gentiles. ¿Y qué quedaba eso? Les daba mucho gozo, hermanos. Porque esa salvación es lo más importante, hermano.
No sé si te dé gozo o te dé coraje cuando alguien se salve. Pero hermano, cuando un alma se salva, en el cielo hacen fiesta, Dios hace fiesta, dice la palabra. Cuando un alma se salva, ¿quieren tener a Dios gozoso haciendo fiesta en el cielo? Hey, ¿cuántos quieren tener a Dios gozoso haciendo fiesta en el cielo? Bueno, traigan un alma. Traigan un alma a los pies de Cristo. Y cuando eso sucede en el cielo, se goza el Padre. Porque por fin alguien más está siendo beneficiado de la obra de su Hijo, el sacrificio de su Hijo. Hermanos, por eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta. Ahora sí, quiero que vaya al libro de, les dije, 1 Corintios 10:13. Ahora sí. Por favor, todos somos tentados. Todos somos tan tentados. ¿Usted cree que Pablo no era tentado a volverse al judaísmo? ¿A volverse a sus rituales? Él era tentado a eso. Y nosotros también, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos haciendo cosas que aprendimos en el mundo. Pero dice aquí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel. ¿Qué cosa? Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más. Si tú temes a Dios, hermano, aunque seas tentado a hacer esas cosas, dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, hermano, siempre habrá salida. Si tú eres temeroso de Dios, aunque vengan tentaciones, hay salida. Pero lo que pasa es que muchas veces el cristiano dice, no, pues yo mejor tomo la tentación en vez de la salida. Pero Dios nos dio el poder, la capacidad para desechar toda inmundicia, porque nosotros somos santos, somos justos. Y hacemos obras santas y justas, no para ser salvos, sino porque somos salvos, porque Dios nos amó. Dice aquí, el versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, buscad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Siendo uno, un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermano, nosotros necesitamos entender esta parte. Soportemos cualquier tentación. No contaminemos, porque somos un cuerpo, todos somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, para ser salvos no necesitamos hacer obras. Para ser salvos necesitamos creer dos cosas: creer en el sacrificio de Cristo y mantener nuestra salvación, porque Dios nos ha dado dominio propio. Escuchen bien esto: nadie puede decir, es que a mí el pecado me domina. No. Desde el momento que creímos en Jesucristo, nos dio su Espíritu Santo y tenemos algo que se llama dominio propio. La Biblia segunda de Timoteo 1:6. Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Sabe qué quiere decir cobardía? ¿Sabe quién es un cobarde? Alguien que ya va para allá y se vuelve. Ya salió del mundo, ya Dios lo sacó, lo redimió y se vuelve. ¿Eso cómo se llama? Cobardía. Que se vuelve atrás. Segunda de Timoteo 1:6. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No fuimos llamados a ser cobardes, solamente fuimos llamados a ser valientes, a creer en el sacrificio de Jesús y a mantenernos en Él. Porque si alguna tentación nos quiere apartar, tenemos dominio propio para desechar esa tentación. ¿Amén? O sea, la salvación lo creemos. Creemos en Jesucristo, en su servicio, y nos mantenemos, no atendemos a las tentaciones porque tenemos dominio propio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No les doy más, aunque tengo otros 50 textos, pero no les doy más porque muchas veces.
quiero cerrar con estos versículos, por favor. Abran su Biblia y nos ponemos de pie. Abran su Biblia en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 12. Vamos a leerlo nada más, no les voy a explicar. 2 de Tesalonicenses 1, 8 al 12. Vamos a leerlo. Dice así. Escuchen bien esto. ¿Por qué es importante a este tema de la salvación? Dios nos libró, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no. Escuchen bien. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron. Los que no conocieron a Dios ni obedecen. A ver, los que ya conocieron tienen que obedecer. Los que ya conocieron y son salvos tienen que obedecer, porque Dios nos ha librado de las llamas de fuego. Dice el versículo 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Los que no conocieron, los que no obedecen. A ver, los que no conocieron y los que no obedecen. Los que no conocieron y no obedecen. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi deseo, así como Pablo? Que Dios se glorifique en la vida de cada uno de ustedes, de todos los que decimos creer. Vamos a obedecer a Dios. No digamos, yo sí creo, pero no obedezco a Dios. No, el que cree, obedece. El que cree es porque ya es salvo, y el que es salvo obedece a Dios. Así que les invito a eso, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos a Dios, te agradecemos, Padre. Sí, Señor. Gracias porque nos tuviste por dignos al ser la salvación. Andando nosotros perdidos en nuestros pecados, extendiste tus manos, nos rescataste, nos salvaste, y hoy podemos disfrutar de tu presencia. Gracias, Padre. Jesús, gracias por ese sacrificio que realizaste en la cruz del Calvario. Lo hiciste por amor a nosotros. Hoy te hemos conocido, te hemos experimentado y sabemos que somos salvos no por lo que hacemos, sino por tu pura gracia, por ese sacrificio que hiciste. Por eso somos aceptos ante el Padre, cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios, que fortalezcas la vida de mis hermanos ante cualquier tentación que el enemigo les ponga para volverse atrás, que ellos se mantengan firmes, que ellos echen mano del dominio propio, sabiendo, Señor, que hemos sido librados de esas llamas eternas para vivir en tu presencia, para gozar del paraíso que tú has preparado. Te pido, Dios, que valoremos cada una de esas promesas que has dado a tus hijos. En el nombre de Jesús, la salvación de nuestra alma es lo más importante. Ayúdanos a ser fieles. Ya hemos creído, a mantenernos firmes en nuestra fe, para que cuando tú vengas, nosotros vengan a ser parte de todo lo que tú has preparado para los que te aman, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este canto.